Sí, profe, ahí se ve bien. Gracias. Abigail. Esto mientras que conectamos a Facebook y ya comenzamos. Hola, Martica. Recuerda volverme el anfitrión ahorita, ¿listo? Sí, ya está grabando, ¿cierto? Hola, profe, Sí. ¿cómo está? Listo. Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Abigail. Hola, María. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y vos? Estoy feliz asustándome a mí. Yo, ay, y el sustico que le voy a decir más tarde. Ay, no, profe. Cuidado. Cuidado con esas cosas. Ey, Bueno, me entonces cierran la iniciamos. puerta de allá, por favor. Vamos entonces a dar inicio. Profe, deme un segundito que estamos haciendo la conexión con Facebook, un minuto y ya, bueno. ya le confirmo cuando estemos al aire. Perfecto. Listo, profe Marta. Podemos dar inicio. Perfecto. Entonces, muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida desde la Facultad de Ciencias Económicas, desde el Comité de Currículo y Autoevaluación de la Facultad, a todos los profesores, todas las personas que se encuentran acompañándonos hoy en este webinar que hemos organizado como inicio de nuestro semestre 2021 para Medellín y 2022 para regiones. Ya esta es nuestra segunda actividad, la cual ha venido acompañándonos la profesora Elvia María González Agudelo, quien es doctora en ciencias pedagógicas y desde hace ya varios años nos viene acompañando como asesora pedagógica y curricular en el Departamento de Ciencias Contables y a la Facultad de Ciencias Económicas. Este webinar lo hemos denominado Conversemos sobre planeación didáctica en la virtualidad, la construcción del microcurrículo. Es un espacio muy importante dado que como vamos a empezar nuestro semestre es necesario que comencemos a diseñar, a pensar, si es necesario reformar, actualizar nuestro currículo, nuestro microcurrículo, algo que debemos de hacer cada semestre nosotros los docentes. Entonces, bienvenida profesora Elvia María. Como moderadora entonces del espacio va a estar la profesora Marisabel Duque, quien es profesora del Departamento de Ciencias Contables y es doctora en educación. Ella nos va a ayudar a moderar. Pueden entonces escribir todas las preguntas y inquietudes que tengan en el chat de acá de Zoom y también por preguntas y respuestas. Igualmente les doy entonces la bienvenida en nombre del decano de la facultad, el profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa, quien por cuestiones de agenda no nos pudo acompañar, dado que fue citado a última hora a una reunión, y la vicedecana nos estará acompañando ahorita más tarde en la clausura. Ellos dos y todos los integrantes del Consejo de Facultad y del Comité de Currículo les damos la bienvenida, agradecemos su asistencia y especialmente agradecemos a la profesora Elvia María y a Marisabel por acompañarnos y compartir todo su conocimiento y experiencia en estos temas. Yo sé que va a ser muy fructífero este espacio para todos nosotros y esperamos que sea el inicio de muchas otras cosas que podamos hacer porque todo este tema es muy importante para nosotros como docentes. Marisabel. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a todos por acompañarnos, a la profe Elvia María por sacarnos un ratico de su tiempo y compartir todo su conocimiento. La idea de hoy es seguir con un hilo conductor de conferencias
y más que todo conversatorios, porque lo que queremos es conversar con ustedes alrededor de los temas de pedagogía, currículo, didáctica, en los que todos estamos involucrados, pero que a veces no tenemos suficiente conocimiento de lo que esto involucra, ¿cierto? Entonces, hoy, para continuar con esta línea, la semana pasada hicimos como una introducción general a los conceptos de pedagogía, didáctica, currículo y cómo operan ellos en ambientes virtuales. Hoy queremos adentrarnos un poquito más, es decir, ya partiendo de la base que comprendemos que la pedagogía es ese discurso científico que estudia de manera general los procesos de formación del ser humano en libertad, como se hace en la universidad, y que define todas esas intenciones que tiene la universidad como institución que tiene esa función educadora que le da a la sociedad de formar unos seres humanos con unas características particulares que define cada institución. Entonces, si decimos la pedagogía es esa disciplina que define esas intenciones de seres humanos que se promueven o que se desean formar en la universidad. Y también dijimos que la didáctica es como la base, lo que pasa en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre profesores y estudiantes ya en lo concreto, en el aula de clase. Entonces, ¿qué es el currículo? Entonces, ¿dónde queda el currículo en todo esto? Entonces, lo que la profesora Elvia María nos va a tratar de mostrar hoy es cómo el currículo es ese mediador entre esas intenciones formativas que tiene la sociedad y la universidad y lo que pasa en el aula. Cómo el currículo es ese mediador que se concreta en unas rutas, en unos planes de formación, lo que algunos llaman unas materias, cómo ese discurso se va traduciendo a lo largo de la historia y cómo el currículo se empieza a configurar desde diferentes posiciones filosóficas y pedagógicas y se concreta en eso que llamamos los planes de formación y luego se traduce en lo que llamamos los microcurrículos de cada proyecto de aula, curso, asignatura, como cada programa académico lo llame. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es profundizar en qué es el currículo y cómo ese currículo se va traduciendo en unos microcurrículos y cómo se conecta con la pedagogía y la didáctica. Entonces, le damos la bienvenida a la profe Elvia María y esperamos que todos participen, que nos hagan las preguntas que quieran hacer y a compartir un espacio muy ameno. Profe Elvia. Muchas gracias a todos y a todas. Muy buenos días. Muy contenta nuevamente de estar aquí para conversar, para debatir, para discutir sobre estos asuntos curriculares. Entonces, vamos a tratar de conversar sobre la planeación didáctica en la virtualidad o el diseño del microcurrículo. O sea, porque tenemos que tener en cuenta es que la didáctica desarrolla el currículo. La didáctica pone a funcionar el currículo en la universidad. Entonces, como dice Heidegger, el ser que se comprende a sí mismo en el poder ser que se devela en el proyecto, del ser ahí al poder ser. O sea, yo traigo esta reflexión porque me parece bien importante poder nosotros trabajar sobre el concepto del tiempo, o sea, de cómo el tiempo está en nosotros y cómo ese tiempo se relaciona con un espacio. Y en esa relación entre el tiempo y el espacio está el ser humano que habita ahí. Ese ser humano hace cosas. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que tener ahora en esta concepción para poder planear los microcurrículos que serán de una forma diferente por esta contingencia de la virtualidad. Entonces, es bien importante que mientras que nosotros estamos pensando en cómo vamos a enseñar, que es la didáctica, tenemos que pensar también es qué van a hacer los estudiantes con eso que yo les estoy entregando. Esos conocimientos, ese saber, lo que nosotros somos como personas. Entonces, en ese sentido, es bien importante que los estudiantes sepan que ellos deben hacer un proyecto y que nosotros tengamos claro que nosotros debemos estar viviendo
como si fuera un proyecto. O sea, como dice Heidegger, nos tenemos que entretener porque nos vamos a morir. Entonces, en estar ahí simplemente en un espacio para poder existir, poder ser, hay un proceso. Ese proceso Heidegger lo llama proyecto y yo estoy en esa perspectiva y en esa línea de pensamiento. El problema que nosotros tenemos, los problemas que nosotros tenemos hoy en día en relación con esta virtualidad se van constituyendo en unos asuntos a investigar, en unos asuntos no solamente a reflexionar, sino que también en unos asuntos para ver cuáles son las soluciones que nosotros tenemos que entregar. Y dentro de esas soluciones, nosotros mirar cuál es la autonomía que la universidad tiene, que es el concepto más importante que se está poniendo en juego hoy. Entonces, tenemos grandes problemas con el asunto de la virtualización, porque sabemos que muchos de nuestros estudiantes no tienen conectividad ni tienen pantallas, ni tienen un ambiente de aprendizaje apto en sus casas para poder establecer esta relación con los conocimientos, con la universidad, con nosotros los profesores. Entonces ahí hay un primer problema que es bastante discutible, interesante, profundo, a veces hasta pues triste. Toda la deserción que se supone que va a haber para este nuevo semestre y cómo le vamos a garantizar el derecho a la educación a estos nuestros estudiantes. Entonces, sabiendo que la virtualización es algo que nos cogió un poco fuera del tiempo, aunque la universidad ya venía haciendo cosas y tiene programas virtuales, ese proceso nos involucra a nosotros con una gran cantidad de incógnitas. A ese problema de virtualización quiero traerlo ahora también a consideración porque estamos hablando de currículo, viene todo lo que es el Acuerdo 02 y el Decreto 1330 que nos están pidiendo a nosotros unos resultados de aprendizaje que nos los están exigiendo como un modelo distinto a los modelos que nosotros venimos desarrollando en la educación, modelos pedagógicos, modelos educativos o concepciones curriculares, que son diferentes formas también de perspectivas de ver el asunto. Entonces, ese problema que nos están colocando con el Acuerdo 02 y con el Decreto 1330 de tener que diseñar resultados de aprendizaje, ese problema de nosotros tener todas las tecnologías de la información y la comunicación ahora que nos está avasallando, tener ese problema de la estandarización de todos los conocimientos, tener el concepto de profesionalizante en nuestra mente, el mercado de trabajo, el mercado de consumo, todo lo que están llamando y considerando como habilidades, como competencias, como destrezas en este diseño de semestre, pues que se está volviendo absolutamente diferente. Tener nosotros que mirar el estado de las ocupaciones según la Organización pues, Mundial del Trabajo y sobre todo las mesas de trabajo que existen aquí, que los que hacen esas clasificaciones son absolutamente operativas y las están en cabeza del SENA, que tiene otra visión de la educación diferente a la de nosotros. Esos son problemas que nosotros en este semestre tenemos para hacer nuestros diseños microcurriculares sobre cualquier aspecto que se haya decidido en cualquier programa de la universidad para hacer este diseño. Entonces, esos problemas de profesionalizantes, esos problemas de competencias, esos problemas de estandarización, son unos asuntos que nosotros tenemos que poner al descubierto y tener que conversar, debatir y discutir sobre si eso perjudica la autonomía universitaria o es un asunto que la universidad va simplemente a aceptar o lo vamos a discutir. Y eso se ve desde el microcurrículo.
porque son las exigencias que nos vienen desde los decretos, el Acuerdo 02 y el Decreto 1330, donde están mirando a la universidad solo en su aspecto laboral o su capacitación para el trabajo en una estandarización absoluta. Entonces, es algo que tenemos que discutir nosotros como los profesores de una universidad, como es una universidad investigadora, como es la Universidad de Antioquia. Entonces, son las primeras reflexiones que tenemos que tener cuando nos vamos a sentar a planear nuestro curso en este semestre. Quiero que tengamos un recuerdo breve sobre las teorías del currículo. Quiero que lo miremos claramente para que veamos ese decreto, ese Acuerdo 02 y ese Decreto 1330 que nos está pidiendo a nosotros como profesores. La concepción más antigua del currículo es el currículo que se llama el currículo moral y el currículo de racionalismo académico, donde se ve el currículo como un conjunto de asignaturas derivadas de las disciplinas clásicas de Occidente en una secuencia histórica, temporal, organizada de lo simple a lo complejo, donde se habla de pensum y su resultado es educar a un hombre culto que puede o no trabajar. Ya esos son otros problemas dependiendo de las clases sociales que se tengan. Entonces, esa es la concepción de currículo más antigua que hay. A esa concepción que es una teoría del currículo que se llama, aquí quiero que pongamos mucha atención, el currículo racional, el currículo como tecnología, el currículo técnico y el currículo por objetivos de Bobbitt y Bloom. Ahí está la taxonomía de objetivos de Bloom, que es lo que nos están pidiendo que podamos consultar para poder redactar los resultados de aprendizaje, que es un asunto teórico de mediados del siglo pasado. Es que busca ese currículo, es un currículo de asignaturas, es un currículo derivado de las necesidades de la producción del Estado. Es un currículo que busca la capacitación ordenada de la fuerza de trabajo. Es un currículo que lo que tiene que hacer es repetir las conductas, mire bien, las conductas, para poder adquirir destrezas y habilidades. Se quiere alcanzar los objetivos con una directriz de un perfil ocupacional. Es lo que marca son resultados de aprendizaje estandarizados para desempeñarse en un puesto de trabajo, en el mercado laboral, y ahí viene el concepto de plan de estudios. Luego de esa concepción curricular, en contra de esa concepción curricular salen muchos teóricos del currículo y hablan del currículo práctico, del currículo por procesos, del currículo para desarrollar las habilidades del pensamiento, donde están concibiendo el currículo como un conjunto de experiencias y de prácticas que posibilitan el desarrollo de estructuras cognitivas, o sea, no conductistas solamente, sino de todo un desarrollo de pensamiento, de estructuras cognitivas, donde se concibe al ser humano como un individuo dentro de una sociedad, y empiezan a trabajar con el concepto de proyectos de formación. Esto es bien importante porque esta concepción es la antítesis de la concepción del currículo como tecnología, del currículo por objetivos de aprendizaje, por resultados de aprendizaje. Y la última concepción, que es la síntesis del currículo práctico, es la concepción que nos habla a nosotros de los currículos críticos, de los currículos de reconstrucción social, de los currículos de investigación, de los currículos comprensivos y de los currículos basados en problemas o en retos que se están constituyendo hoy en día. Entonces,
la concepción sigue siendo un currículo como un conjunto de experiencias prácticas, pero ese conjunto de experiencias y de prácticas son sociales, no individuales como el currículo práctico, sino sociales. ¿Qué busca entonces? Busca que los seres humanos tengan una conciencia social para transformar la cultura, para participar en la cultura. Y lo que busca no es solamente el desarrollo de las estructuras cognitivas, sino que busca también la modificabilidad del ser humano, porque tiene una concepción bien bonita y es que dice que todas las personas, todas son susceptibles de hacer otras cosas, de modificar sus formas de ser. Entonces es bien importante esa conceptualización, participar en la transformación curricular y construir su propia forma de estar en el mundo. Ese carácter individual, su propia forma de estar en el mundo, es a través también de proyectos, pero esos proyectos formativos son proyectos formativos colectivos. Entonces, mientras que el currículo práctico y por procesos es un currículo individual, este currículo crítico de reconstrucción social para la investigación y comprensivo es un currículo que es social, o sea, del desarrollo de las colectividades, del trabajo en grupo, en fin. Entonces, estas 4 concepciones curriculares es bien importante verlas, la discusión y el debate hay que darlo porque lo que está haciendo el decreto que están cambiando y está rigiendo en este momento para todos los procesos de acreditación se están basando en un currículo racional según las teorías curriculares que se vienen concibiendo. Entonces, ese nos coloca prácticamente en el pasado. Entonces, es bueno recordar que el concepto de currículo, el currículo es un mediador entre el proyecto cultural de una sociedad y el proyecto educativo de una institución docente, con el proyecto de vida del sujeto. Entonces hay 3 proyectos, 3 propósitos que son fundamentales y se deben relacionar entre sí, que son el propósito social, que es el más general y por eso hablamos nosotros de convivencia, de educación. El que es particular, que es el de cada institución educativa, universidad, institución de educación superior, institución educativa en términos generales, que es una particularidad de esa sociedad y mira la sociedad desde sus propios puntos de vista y puede tener, como las universidades en su autonomía, su propia proyecto educativo, su propio forma y concepción de la educación. Y el más particular, que es el más importante, el más singular, que es el más importante, que son los deseos de formación de los estudiantes. O sea, el currículo es flexible para que el estudiante pueda construir su camino y formarse como el estudiante en su libertad lo pueda apreciar. Nuestros currículos todavía son muy rígidos. Entonces, lo esencial es el estudiante. Lo esencial es que el estudiante pueda en su singularidad escoger la Universidad de Antioquia para estudiar y pueda allí desarrollar su proyecto de vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en nuestro microcurrículo? Pues ayudarle al estudiante a que pueda desarrollar su proyecto de vida, porque el proyecto de vida de nosotros particularmente es ser profesores o ser investigadores, pertenecer a la Universidad de Antioquia, ya tenemos mucho camino recorrido en nuestros gustos. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es comunicarnos con nuestros estudiantes para que ellos puedan tener una vida mejor cuando salgan de la universidad que cuando entraron. El currículo entonces lo que hace es que diseña programas académicos en las instituciones educativas a través de la selección de la cultura, selecciona partes de la cultura para ser enseñadas, las sistematiza, las registra y las gestiona con los conocimientos. Esos conocimientos problematizan la cultura para provocar la formación en los seres
humanos en una sociedad. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un microcurrículo, estamos seleccionando unos contenidos, unos conocimientos que son pertenecientes a la cultura. Entonces, entre más rígido sea el currículo, más nos dicen a nosotros las directivas cuáles son los conceptos que tenemos que enseñar y nos dejan una libertad. La universidad en su estatuto general dice que lo mínimo es impuesto y lo máximo es lo que el profesor puede dar porque es un investigador. Eso se sistematiza a través de los proyectos rectores, el proyecto educativo institucional, el proyecto de facultad, el proyecto del programa, pero lo más importante es la sistematización que cada uno de nosotros hace en lo que se denomina microcurrículo o programa de curso. Esa sistematización la hacemos nosotros, los profesores, en nuestra libertad de cátedra. Entonces allí, entre más normas hayan, pues más currículo oculto va a haber, porque nosotros tenemos la suficiente madurez como profesores para saber qué es lo que un estudiante debe hacer en clase para mejorar su vida, mejorar su hoja de vida, poder ir teniendo un proyecto de futuro para desarrollar su vida. Entonces, eso se registra en el microcurrículo y el profesor es un gestor de ese microcurrículo. Las actividades que cada profesor hace ayudan a gestionar el currículo y ayudan a la universidad a hacer lo que la universidad es. Y al mismo tiempo la universidad con su nombre nos soporta a nosotros para poder tener un papel en la sociedad o ser seres sociables que pertenecemos a una comunidad intelectual de profesores en la Universidad de Antioquia. Entonces, esta es la definición de currículo. ¿Qué quiero también, antes de la propuesta que tengo, qué quiero también recordar? Quiero recordar que la universidad tiene un estatuto general que tiene algunos años, 25, 26, que ese estatuto general se creó haciéndose la pregunta, ¿cómo justifica su ser social la universidad? Esta pregunta que se hizo el estatuto general es bien importante porque esa pregunta lo que nos está diciendo es que la universidad fue creada por la sociedad y a ella se debe. Entonces, su justificación tiene que ser siempre con miras y en la perspectiva de todos estos asuntos sociales que son nuestro proceder. Hay un artículo en el Estatuto General que es el artículo 14, que es bien importante recordar lo que es el artículo sobre investigación y docencia, como con la extensión son los ejes que constituyen la vida universitaria. Son los ejes que constituyen la vida universitaria. Entonces, es bien importante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque dice textualmente, la investigación es fuente del saber, genera y soporta el ejercicio de la docencia, es parte del currículo, O sea, la investigación es parte del currículo. Es bien importante esa conceptualización que hay ahí en el Estatuto General. Obviamente, entonces, produce y genera conocimiento de las ciencias, las artes, los saberes, la técnica. Entonces, eso es bien importante. Como es importante que dice que es para la búsqueda de soluciones de problemas de la región y el país. Entonces, nosotros estamos hablando de un currículo que se basa en la solución de problemas, es porque esta es la directriz de la universidad. El Estatuto General es nuestra directriz, porque no hay un proyecto educativo institucional. Cuando exista un proyecto educativo institucional que debe estar acorde con el Estatuto General, pues se discutirá qué otra perspectiva tendremos. Pero claramente aquí dice que el conocimiento que se produce en la universidad debe estar relacionado con los problemas de la región y que el currículo debe estar basado en la investigación. Entonces, la docencia fundamentada en la investigación permite entonces la formación de los estudiantes, ¿cierto? Mediante el desarrollo de programas curriculares y de estrategias didácticas, ahí dicen métodos didácticos, métodos pedagógicos, pero eso es una concepción, un malentendido, y
pues lo que debe hacer es lograr la formación del estudiante y nosotros debemos tener esa responsabilidad como profesores. Entonces, aquí es claro la relación entre la investigación y la docencia, que los currículos deben estar fundamentados en la investigación y que la docencia también debe estar fundamentada en la investigación. Entonces, la investigación para la Universidad de Antioquia es la esencia o el fundamento del quehacer de la universidad. Entonces, en ese sentido, nos atañen unas preguntas para la reflexión, o sea, cómo captar el interés de las nuevas generaciones para los aprendizajes formales ante esta nueva cultura de la virtualidad. Nos ha tocado por los problemas de la pandemia recurrir a la virtualidad para conectarnos con los estudiantes. Tenemos claro que son dos modalidades absolutamente diferentes, pero que esta es una crisis y en las crisis hay oportunidades, entonces hay que hacerlo pues de la mejor manera posible. El problema con la virtualidad, ya lo hemos venido diciendo, es que siempre ha sido para los estudiantes una especie de entretenimiento, porque en las pantallas ellos usan sus redes sociales para comunicarse con sus amigos, para opinar, son dueños de la comunicación, pueden ser sus emisores, entonces ahí hay muchas diferentes posiciones. Además, como decíamos en los problemas, los estudiantes son multitareas. Esta generación es capaz de tener 2 y 3 pantallas abiertas y los tiempos los distribuyen de una manera muy distinta a como los tiempos los distribuimos nosotros. Entonces ahí es, por ejemplo, uno de los grandes problemas y es que prácticamente parece que estuviéramos trabajando todos los días, con sábados y con domingos y en la mañana y en la noche, porque no le ponemos límites a la conversación con los estudiantes. Entonces ahí hay que establecer en esos proyectos microcurriculares el tiempo, no son 4 horas ni 4 créditos, sino que son asuntos muy diferentes a considerar. La pregunta es ¿cuánto tiempo tiene un profesor para dedicarle a sus estudiantes? En los créditos, los créditos son el tiempo en el currículo. Esos créditos tienen unas horas de actividad de los profesores y otras horas de actividad del estudiante, en la autonomía del estudiante. Lo que pasa es que nosotros acompañamos mucho a los estudiantes y siempre queremos estar en contacto con ellos, porque es nuestra responsabilidad como profesores. Pero ahora en la virtualidad nosotros no es tan sencillo de 4 horas o presenciales y las horas de trabajo independiente, porque esas horas presenciales, como son a partir de una pantalla y la forma de la concentración del estudiante es diferente, no va a poder ser la hora y media que usualmente teníamos. ¿Cuánto tiempo tiene un estudiante para dedicarle a su proceso de formación en la universidad? Mire que cada vez nosotros no tenemos ese problema, pero muchas universidades, los estudiantes no se están matriculando porque ya son técnicos o son tecnólogos o son técnicos laborales o son técnicos profesionales, entonces tienen otros intereses. Hay otros que no quieren estudiar, tienen otras formas de vivir la vida, no de ganársela, sino de vivir la vida. Entonces, esa es una reflexión bien importante. Además, cuando nos dicen que los empleos van a ser muy diferentes dentro de muy poquito tiempo, en unos 10 o 15 años los empleos van a ser muy distintos. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar nosotros ese cambio que existe y que se está existiendo ahora en los mercados laborales? Una pregunta que yo me hago mucho es ¿para qué necesita el estudiante lo que yo le pretendo enseñar? O sea, ¿qué cosas puede hacer el estudiante con esos saberes que yo le comunico? ¿Repetirlos en un examen de falso y verdadero o repetirlos en un examen de escogencia múltiple? Ese es otro problema de la virtualidad al que nos tenemos que enfrentar, que la evaluación ya no es calificación, que hay otras formas. Por las redes hay infinito número de preguntas que le toman a los exámenes que se hacen con la respuesta, entonces están haciendo trampa a los estudiantes. Pues
Esa es la conciencia de cada uno. Además, nosotros tenemos que hacer exámenes absolutamente diferentes donde cada quien demuestre lo que su forma de pensamiento, porque el asunto aquí es enseñarle a pensar a los estudiantes. La pregunta es cómo lo que yo le enseño a ese estudiante puede mejorar su vida. O sea, ¿qué intencionalidad tiene eso que yo le enseño para él? ¿Qué tan importante es para él? ¿Qué cosas puede hacer con esas palabras que yo le estoy enseñando? Y reflexiones ya mucho más de los profesores, que esta que es la discusión cuando estamos planeando el microcurrículo. ¿Yo enseño contenidos o enseño métodos? O sea, ¿enseño una gran cantidad de información o le enseño a pensar al estudiante? ¿O le permito al estudiante pensar y que haga cosas con ese conocimiento? Aquí hay un asunto bien importante, porque es que uno repite la clase a las 8 de la mañana y va y la repite a las 10, pero cuando yo la voy a repetir, por una parte virtual, ya nosotros no nos gusta mucho eso. Entonces, si eso está fijado en una nube, si eso está ahí, ¿por qué no llamamos a los estudiantes a que ellos lo vean en otros tiempos para que nosotros podamos disfrutar el tiempo con los estudiantes más en conversar, en discutir, en debatir? O sea, esa tensión entre información, entre contenidos y entre métodos, y entre qué hacer con esos contenidos, si los repite o si resuelve problemas, es el gran debate que debemos tener hoy en día para hacer la planeación de nuestros microcurrículos. Entonces, si yo le quiero enseñar a pensar al estudiante, o permitirle pensar al estudiante o desarrollar su cognición, sus procesos cognitivos, yo le debo preguntar al estudiante es cómo se ha construido los saberes que yo enseño. ¿Cómo se han construido? O sea, la ciencia que yo manejo, yo sé cómo se ha construido. O sea, yo sé de su historia, yo sé de su epistemología, yo sé de su investigación. Pues, además que sí, cierto, todos sabemos eso. Pero eso es lo que yo le enseño al estudiante, o dejo eso para las clases de metodología de la investigación, de historia de las ciencias, de epistemología. Entonces, todo ese tipo de asuntos es importante reflexionarlos para poder planear el microcurrículo. Entonces, la propuesta que yo les traigo a ustedes en el diseño del microcurrículo es esta. Obviamente es para la discusión de nosotros. Ya nosotros, como María Isabel nos había dicho, tenemos una clara diferencia entre la didáctica, el currículo, la pedagogía y la educación. Entonces, la didáctica siempre será el objeto de estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La didáctica, entonces, tiene como objetivo la comunicación de los métodos de las ciencias, la comunicación entre un profesor y sus estudiantes. El currículo lo que trabaja es la cultura. La concepción de currículo que nosotros proponemos es una concepción de currículo como cultura, no de currículo como contenido, no de currículo como contenidos. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en la comunicación los métodos. Esos métodos que nosotros trabajamos, pues es los métodos de construcción de las ciencias. Depende de qué, de la ciencia que nosotros estamos construyendo. Entonces, hay métodos que son deductivos, hay métodos que son inductivos, hay métodos que son abductivos, el método que trabajamos nosotros que es hermenéutica. ¿Qué pasa con esos métodos? Esos métodos nos dan a nosotros formas de pensamiento. O sea, en los deductivos, que son más los matemáticos, tienen unas formas de pensar muy distintas a las formas de pensar de nosotros como hermeneutas, por ejemplo. El método inductivo, que es el método de las ciencias naturales, tiene otras formas de pensar muy distintas a los que son dialécticos, por ejemplo. Entonces, dependiendo de esos métodos que yo manejo, yo puedo construir un conocimiento de una manera distinta. Entonces,
Mientras que la didáctica es la comunicación de esos métodos, lo que el currículo hace es problematizar a través de la construcción de las ciencias, las artes, la técnica y la tecnología. Entonces, ahí hay una diferencia grande que nosotros tenemos que considerar. Si vamos a seguir enseñando solamente información y solamente contenidos, o nosotros vamos a enseñar todo lo que es la problematización de la construcción de esas ciencias que nosotros vamos a tener. Entonces, el objetivo obviamente es la formación, la pedagogía, la toma de conciencia de los estudiantes, los propósitos de formación. Entonces, esos propósitos, lo más importante es que nosotros lo que tenemos que diseñar en el microcurrículo son esas formas de pensamiento en términos de aprendizaje que el estudiante va a desarrollar. ¿Con qué? Con una finalidad educativa, que por un lado es la convivencia y por otro lado es el desarrollo de la inteligencia. Entonces, Gadamer siempre nos ha dicho que la formación del ser es un asunto individual, es la construcción de la imagen de cada quien, pero los asuntos educativos son sociales, son de una convivencia, y lo que nosotros tenemos que desarrollar es la inteligencia, y la inteligencia se desarrolla cuando una persona es capaz de solucionar unos problemas. ¿Cuáles? Pues obviamente si son problemas que él no ha visto en toda su formación, sino que los va a solucionar en el futuro. Por eso nosotros tenemos un campo de incertidumbre. Si nosotros le enseñamos solamente contenidos, pues él no va a aprender a resolver problemas, no va a desarrollar su inteligencia, va a desarrollar su memoria. ¿Es importante la memoria? Claro que sí, pero no es lo más importante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, cuando nosotros diseñamos un microcurrículo, tenemos entonces que decir, bueno, si queremos incidir en la cultura, como dice el Estatuto General de la Universidad de Antioquia, nosotros debemos decir cuáles son los problemas que se presentan en la cultura y que el estudiante debe aprender a resolver, ¿cierto? Eso es un propósito mucho más loable y mucho más importante y en una escala de nivel más complejo que simplemente preparar al estudiante para que se desempeñe en un puesto de trabajo con unos resultados de aprendizaje, como está diciendo la ley. En la universidad que quiera hacer eso, pues que lo haga, pero va contra la autonomía universitaria decirnos que tenemos que trabajar todos por competencias y por resultados de aprendizaje. Entonces, esa es la reflexión que yo les traigo. Entonces, en el microcurrículo, nosotros lo que debemos, como profesores en este momento, pensar es, voy a enseñarle al estudiante a trabajar unos conocimientos con un método específico. Entonces, si esa es mi pregunta, si eso es lo que yo quiero diseñar, yo tengo que ir a reconocer el método de las ciencias con las que yo trabajo. Y ese método lo tengo que traducir en unas metodologías. Ustedes, pues todos sabemos que el método es el camino. Gadamer lo dice muy bonito, el método es el camino que yo voy construyendo mientras me estoy formando. Es saberme en la cultura. Entonces, ese camino que es el proceder de las ciencias es el camino que hay que traducir en unas metodologías. Las metodologías, que son la puesta en práctica de los métodos, es su asunto más operativo, siempre nos ha dicho que para hacer una investigación, sea científica o simplemente una investigación, en el arte, en la técnica, en la tecnología y en la ciencia, debemos tener armar unos estados de la cuestión, es decir, eso lo hacen muy bien en las áreas de la salud, que tienen clubes de lectura, leen los últimos artículos que han salido sobre las ciencias de la salud. Entonces, ese estado en la cuestión tiene sus propias estrategias didácticas para llevarlos a un espacio a compartir un conocimiento. Las estrategias didácticas, entonces, es una serie de actividades que yo tengo en los procesos de enseñanza y aprendizaje para que los estudiantes
las hagan. O sea, es que el estudiante es el que tiene que trabajar más arduamente en el diseño del microcurrículo. Por eso están las horas de trabajo independiente. Las horas de autonomía del estudiante son mayores que las horas que el profesor dedica a las clases. Eso ya está así estipulado y eso es un gran avance. El estudiante es el que debe tener esas horas para aprender algunas cosas. Entonces nosotros hacemos nuestras estrategias didácticas, establecemos una planeación de cuáles actividades debe hacer y poder recoger esas actividades y cada una de esas actividades evaluarlas. Entonces, si estamos en esos procesos metodológicos de las ciencias, todos sabemos que hay que hacer una historia de conceptos o una escuela de pensamiento de esos conceptos, hay que establecer hipótesis, en algunas ciencias sí, en otras no, hay que recolectar una información, hay que recolectar unos datos, hay que interpretar esos datos y hay que crear algo. Eso que creamos nosotros lo llamamos artefactos. Entonces uno en un curso puede proponer desde el principio qué artefacto va a crear el estudiante. Puede ser un ensayo, puede ser un artículo, son artefactos intelectuales o artefactos materiales, o puede crear cosas, puede crear diccionarios, o puede crear programas en computadores, o puede, depende del nivel en el cual yo quiera comprometerme con los estudiantes y con los resultados a través de productos que él pueda tener, ¿cierto? Ahí es donde uno ve en ese producto que los estudiantes crearon, qué tanto aprendieron, ¿cierto? Qué tanto están aplicando los conocimientos, o qué tanto están opinando, o están construyendo, o están analizando, o están criticando esas escuelas de pensamiento que estamos comunicándole al estudiante. Entonces, ¿cómo se materializan esas metodologías? Pues a través de medios, de multimedias, de transmedias, de las tecnologías de la información y la comunicación, o sea, a través de las cosas o instrumentos que movilizan esa metodología. Entonces, recapitulamos. La didáctica es la comunicación de los conocimientos. La didáctica tiene como objeto de estudio los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si nosotros vamos a trabajar formas de pensamiento, desarrollo de la inteligencia, nosotros debemos entonces trabajar con los métodos que cada uno conoce de sus ciencias, cómo se ha construido su ciencia a través de la deducción, de la inducción, de la abducción, de la hermenéutica. Esos son unos ejemplos y cada uno de esos tiene formas de pensamiento y de ser en el mundo, formas de estar y de ser en el mundo. Los médicos son diferentes a los matemáticos, nosotros de ciencias sociales somos diferentes a los odontólogos, por ejemplo, los contadores tienen una forma de proceder diferente a los de ciencias políticas y esa es la base de una forma de hacer las cosas. No siempre igual, porque siempre es un problema distinto que se va a resolver y el problema es el que determina qué método podemos usar para ello. Entonces, los problemas siempre serán carencias, necesidades, obstáculos o deseos que hay en el mundo. Por eso este tipo de currículos, como dicen algunos, no son currículos respuestas, sino si hay deseos y hay obstáculos que no permiten el progreso, pues se pueden empezar a trabajar, a discutir y a formar esa mente crítica en los estudiantes, que lo dice el Estatuto General. Pero además de reflexionar y de criticar, hay que crear cosas y hay que solucionar, ayudar a solucionar todos esos procesos, ¿cierto? Entonces, mientras el método es el camino, la metodología es la puesta en práctica para poder caminar. Y las estrategias didácticas son esa serie de actividades que le dan movimiento a esa metodología para poder desarrollar ese método. Y los medios es todo aquello que nos sirve a nosotros para poder poner en movimiento toda la estrategia didáctica. Aquí hay una concepción diferente de medios, que son las transmedias, que era lo que hablábamos hace 8 días, los textos que los estudiantes pueden producir, que obviamente no van a ser textos científicos, aunque hay estudiantes pues, que son muy inteligentes y tal vez lo pueden hacer en pregrado, porque en posgrado eso es lo que realmente tienen que hacer, artículos y producir conocimiento. Esos textos
que se están produciendo ahora y que a los estudiantes les gusta tanto son textos que expanden una historia. Ya los estudiantes narran cosas. La ciencia se puede narrar para ser socializada. Esa es una gran actividad que nosotros le podemos poner a los estudiantes, a hacer fotografías, a hacer iconografías, una iconografía como esta que es un mapa conceptual, le podemos hacer, ellos pueden hacer historietas, pueden contar novelas, pueden contar cuentos sobre los objetos que nosotros producimos. O sea, nosotros como grupo de investigación producimos artículos y producimos capítulos de libros. Los estudiantes sobre eso pueden producir otros textos de ficción, crear otro universo, socializar esos textos y que se puedan difundir. Esa es una gran actividad que los estudiantes pueden hacer ahora que manejan ellos tanto estos medios para entretenerse, entonces que se entretengan con las ciencias, con el conocimiento, con los saberes que nosotros les comunicamos y produzcan otros asuntos. Esos serán artefactos, productos que ellos pueden tener y poner en su hoja de vida para irles mejorando las hojas de vida cada vez más para cuando salgan puedan tener una idea propia de su proyecto de vida. Hay muchos en ingeniería que pueden construir apps, por ejemplo, y alguna puede ser un gran invento. Entonces, es llevarnos hacia allá, reflexionar, criticar, pero también hacer cosas con palabras. Esa forma de relacionarnos en el tiempo y en el espacio es absolutamente diferente. Las conferencias que nosotros estemos dando a través de estos medios no pueden durar más de 45, 50 minutos porque los estudiantes son multitareas. Ellos, como les decía, a los 3 minutos hay que cambiarles un poco la imagen y un poco el discurso porque no tienen esa concentración. Hay que tener cierto estilo en el lenguaje y cierta musicalidad para que ellos puedan concentrarse. Entonces ellos pueden hacer ese tipo de textos porque son más familiares con esos. Entonces el tiempo que nosotros debemos distribuir, no sé cómo irán a hacer en planeación en la universidad porque ya no pueden ser, los créditos son 4, entonces será 1 hora a la semana de trabajo de uno y las otras horas de trabajo independiente del estudiante y uno puede hacer unos foros, unos chats y poner límites al manejo de ese chat y de esos foros porque si no los estudiantes se extienden sábados, domingos por la noche porque son dueños de la comunicación. O sea, la comunicación ya no es una comunicación de masas de 1 a 100, de 1 a 50, de 1 a 30, como nos tiene acostumbrados la planificación de la universidad por horas, sino que ya va a ser muy distinta. O sea, la responsabilidad del manejo del tiempo no la deben dejar a nosotros y nosotros planearla en el microcurrículo y proponérsela a los directores de las carreras, a los decanos, en fin, porque ya ese manejo va a ser un manejo muy distinto. Se debe manejar en forma de proyecto, poder distribuir los tiempos según las necesidades que nosotros tengamos con conversación con nuestros estudiantes. Entonces, la relación que se hace entre la didáctica y el currículo es de comunicación y cultura, de métodos y problemas, de las metodologías con que la ciencia, las artes, las técnicas y las tecnologías han desarrollado sus métodos para poder construir sus conocimientos. La pregunta es qué textos vamos a poner a leer a los estudiantes, cómo ellos van a ir a los sistemas de información documental, donde allí ya está prácticamente gran cantidad de documentos, artículos, películas, audios, juegos que están ahí y que ellos pueden ir a buscarlas en lo que se llama la nube. Y el asunto es un asunto de comunicación diferente. Ahora ellos saben narrar historias, pueden expandir las teorías que nosotros manejamos, pueden expandir la escuela de conocimiento y pueden expandirla hacia otras formas de contar esas historias, que es socialización, no son trabajos científicos, sino que es socialización de esas escuelas de pensamiento que nosotros manejamos. ¿Cuál es entonces el propósito? El propósito es, como lo dice nuestro estatuto general, es formar investigadores, formar personas críticas, personas creativas, personas reflexivas que sean capaces de transformar el conocimiento.
que sean capaces de transformar la sociedad, que sean capaces de involucrarse en la sociedad y mejorar la cultura. Ese es el propósito del Estatuto General que nosotros debemos diseñar en el microcurrículo. Entonces, en esos propósitos son interdisciplinarios, porque en esos propósitos no están las escuelas de pensamiento. Esas escuelas de pensamiento tienen unos valores. Esos valores son las formas, el sentido de lo humano en el obrar, como dice Hegel. Cada una de las ciencias porta valores. Por ejemplo, el derecho, su principal valor es la justicia. Los contadores, su principal valor es dar fe. Y así sucesivamente. Nosotros también tenemos que hacer la reflexión, cuáles son los valores innatos de nuestra ciencia, o de la ciencia que nosotros manejamos, o de la ciencia que nosotros construimos, o del discurso artístico, técnico, tecnológico que nosotros traducimos para enseñar. Hay un proceso estético, por supuesto, porque hay un proceso, la estética es todo el proceso de las emociones, de la sensibilidad, de los sentidos, y debemos enseñarle a los estudiantes a ver lo diferente, donde todo el mundo ve lo igual, para ellos poder ser partícipes en la cultura y poder crear cosas, ¿cierto? Que esas cosas sean científicas o no es otro asunto, pero ahí hay una intencionalidad para que ellos puedan ir construyendo su proyecto de vida. Y obviamente hay una postura política. La política no tiene por qué ser un asunto del currículo oculto. Nosotros tenemos nuestro derecho de hacer nuestras discusiones políticas, no al margen, sino al interior de las ciencias que nosotros estamos manejando. Porque la política, como dice Aristóteles, no es más que poder vivir en sociedad, poder convivir. Entonces eso no tiene por qué tener un currículo oculto, sino que se debe explicitar en esos microcurrículos, porque ahí está realmente la libertad de enseñanza, ¿cierto? Ahí está realmente mis posiciones políticas frente a esos conocimientos, mis posiciones políticas frente a la sociedad, y eso no puede ser restringido de ninguna manera. Entonces, el asunto pedagógico que se tiene aquí es la co-creación. Los estudiantes en un sistema de comunidades intelectuales deben participar en la creación de las cosas, en las teorías que nosotros estamos haciendo, no solamente los estudiantes de posgrado, de maestría y doctorado, sino desde el pregrado. Nosotros debemos involucrar a los estudiantes en aquellos conocimientos que nosotros estamos produciendo, porque esa es la base de la investigación formativa. La formación en investigación son las materias propiamente de investigaciones que hay en los currículos, cuando enseñan investigación, epistemología, cuando enseñan historia de las ciencias. Pero realmente la investigación formativa es cuando llevamos ese proceder de las ciencias, esos procesos metódicos de las ciencias, esa forma de operar de las ciencias, las llevamos al aula de clase. Estamos haciendo investigación formativa cuando le decimos al estudiante, por ejemplo, con este concepto en grupo haga un estado de la cuestión. A otros, con este concepto en grupo haga por favor una historia de conceptos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no le vamos a repetir la información al estudiante, sino que la debe construir, la debe escribir, debe opinar sobre ella, debe criticarla, debe asimilarla, debe comprenderla, y una vez comprendida la puede interpretar. O sea, no puede ir diciendo cualquier cosa sobre los asuntos científicos, sino que debe incorporarlos, y a partir de esa comprensión puede interpretarlos. Como dice Heidegger, el mundo ya comprendido puede ser interpretado. Ese problema de comprensión es un problema también que es muy subjetivo, pero se puede conversar sobre eso, porque una cosa es una cosa y no otra cosa. Puede ser otra cosa, claro, pero cuando la quiera cambiar, quiera producir algo sobre ella, cuando no esté de acuerdo. Por eso hay malos entendidos, porque hay comprensiones que no tienen una intencionalidad correcta. Entonces, la investigación formativa es precisamente eso, llevar el proceder de las metodologías de la investigación al aula de clase. Cuando les enseñamos, cuando hacen muestras, van a los ríos, a los lagos, y recogen muestras y llegan al laboratorio y hacen una interpretación de datos, están haciendo investigación formativa, están llevando a cabo un método de las ciencias específico de ese proyecto que se les está enseñando.
En ese sentido, lo que la educación busca, la universidad en su responsabilidad social, es generar convivencia digna y en paz, desarrollar las inteligencias colectivas, buscar la participación sin distingo absoluto y generar comunidades intelectuales, comunidades académicas. Esas comunidades académicas empiezan desde los estudiantes, desde su primer semestre, porque nosotros tenemos una forma de ver el mundo distinto, una forma de participar en la cultura diferente, y eso nos une a nosotros como universidad en ese espacio que tanto anhelamos estar y que podemos entenderlo ahora como un espacio virtual, mientras esta pandemia que nos tocó vivir va cediendo un poco, porque dicen que estará con nosotros siempre. Entonces, lo que busca la planeación y el diseño curricular en su propósito pedagógico es la formación del ser, y en su proceso educativo es la formación del ser para toda la vida. O sea, los estudiantes, ¿cuántos estudiantes hemos tenido nosotros como docentes? Esos estudiantes están en alguna parte y están haciendo cosas. Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad mediada por el título de la Universidad de Antioquia, y la universidad es responsable de todos sus egresados. Y se supone que deben estar haciendo cosas en la vida para mejorar la dignidad, para mejorar la economía, para mejorar los procesos políticos, los procesos investigativos, que es pues en nuestro sello. Entonces, para ir cerrando y empezar a hacer una conversación, yo sí quiero entonces invitarlos a que el diseño del microcurrículo debe ser un diseño más basado en métodos, en la comunicación de esos métodos, que en contenidos, que nosotros debemos problematizar la cultura a través de las carencias, las necesidades, los obstáculos y los deseos de la ciencia, las artes, la técnica y la tecnología, para poder diseñar un currículo de una manera distinta. Casi que esos contenidos que nosotros tenemos son un pretexto para enseñarle a pensar al estudiante según las disciplinas en las cuales está inmerso en su estudio. Que nosotros debemos ayudarle al estudiante a construir su proyecto de vida, y en tanto sea su proyecto de vida, no es solamente una formación en la reflexión o presentar exámenes para ganar información, sino que es un asunto donde él pueda involucrarse en la cultura y pueda ayudar a transformarla. Eso se hace solucionando problemas, desarrollando las múltiples inteligencias individuales y colectivas, pero en este mundo estamos en una colectividad y debemos aprender a trabajar juntos para poder estar juntos en la sociedad y poder ayudarle a las personas a vivir dignamente. Entonces, la propuesta es pensar qué problemas van a solucionar los estudiantes, cómo los van a solucionar y qué producto o artefacto van a crear allí, que puede ser un artefacto cultural propiamente dicho, un artefacto intelectual, pero que esté ahí. Y ese proceso, mientras ellos construyen y crean cosas, ese es el proceso que hay que evaluar. No el resultado como un objetivo de aprendizaje, sino es el resultado, es el proceso en la construcción de eso que va a ser. Hay un resultado, claro, pero es una cosa que se hace, una cosa intelectual, una cosa material, pero lo más importante es el proceso, es preguntarnos si el estudiante es mejor persona después que estuvo en ese grupo con esos estudiantes y en ese tiempo y en ese espacio conmigo como profesor, que antes de llegar ahí, a ese espacio de comunicación de métodos con el profesor. Entonces, ahí hay una concepción que es la que yo los invito a que debemos pensar para el diseño de estos microcurrículos, donde la actividad es en la autonomía del estudiante, donde nosotros vamos a ser unos acompañantes, donde tenemos que planear máximo una hora de trabajo sincrónico, y donde debemos planear la mayoría de los trabajos asincrónicos, como pues con las actividades de las estrategias didácticas que queramos escoger, y poder entonces ir viendo cómo el estudiante va desarrollando su proceso para poder dar fe que es un par de nosotros cuando termine de hacer ese proyecto.
Entonces, para terminar, quiero leerles este poema, que es un poema que se llama La creación, porque yo creo que cada microcurrículo debe crear algo, una forma de estar en el mundo, un modo de ser en el mundo, en forma colectiva o en forma individual, pero debemos hacer cosas con palabras. Y la ciencia lo que hace es mejorar cada día nuestra forma de estar en el mundo. Entonces nosotros estamos en el mundo de los intelectuales, en el mundo de los académicos, en el mundo de las ciencias, las artes, la técnica y la tecnología, y debemos ir contribuyendo un poco ahí. Entonces dice, de la maravillosa ensoñación realizada cuando un objeto ha podido encontrar su nombre. Cuando un objeto ha podido encontrar su nombre, una imagen ha navegado en el mundo de la vida buscando sentidos. Cuando una imagen ha encontrado su sentido, el caos de las ideas se sumerge en el laberinto de las palabras. Cuando las ideas toman cuerpo en la profundidad de las palabras, se funden en una imagen. Se asiste a un nacimiento. Se ha soñado sin censura y ese sueño sin censura se ha impuesto a la vida. En esa vida donde nos perdemos deliciosamente cuando somos soñados por otros. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Elvia, por esta exposición. Ya tenemos algunas preguntas. Comencemos con esta. La gestión de nuestro currículo en la actualidad requiere de un profesor investigador y que tenga más una actitud que estimule la conversación y la enseñanza de un método más que de información. ¿Cómo cambia la mentalidad de la mayor parte de nuestros docentes de hoy que no investigan porque no les gusta o no saben y que se dedican a transmitir unos datos? El profe hizo una muy buena síntesis de la profe y la pregunta es muy relevante. Muy interesante porque es que la universidad es una universidad investigadora, es su carácter fundamental. La docencia se debe basar en la investigación, entonces debemos tener un espíritu investigador. Eso no quiere decir que tengamos que estar en conciencias, que tengamos que tener, pues, la idea realmente es esa, pero eso no nos puede excluir o no excluir a los profesores de cátedra, porque ya hay proyectos de investigación donde se puede, convocatorias donde los profesores de cátedra pueden estar ahí. La pregunta es del tiempo, o sea, nosotros debemos, el contrato de nosotros es un contrato de profesores, no de investigadores. Hacemos investigación y hacemos extensión, pero nuestra función principal es la docencia y eso muchas veces se está perdiendo. Es un llamado a que los profesores investigadores también tengan docencia en pregrado, no solamente en posgrado, sino que involucren estudiantes de pregrado en su razón de existencia como profesores. Y los que no saben, pues hay que enseñarles. Si están en la universidad hay que tener capacitaciones, porque de todas maneras, como profesionales que son, tienen un saber, pero ese saber no es para ser repetido, sino para ser expandido, para ser difundido, pero expandido y difundido para mejorar la sociedad, para mejorar la vida. O sea que la universidad, si es investigadora, tiene la responsabilidad de que todos sus profesores deben hacer procesos de investigación. Pues yo no sé si no les gusta, porque de todas maneras cuando uno entra a una institución, pues tiene que conocer la normatividad, y si no le gusta, pues haga toda una resistencia y cámbiela, pero mientras que esté ahí hay que acatarla. Y una de las formas es que la Vicerrectoría de Docencia y la Vicerrectoría de Investigación capacite a todos los profesores que entran en estos procesos, aunque los de tiempo completo tienen que tener investigaciones para poder entrar en las convocatorias. Ese ya sería un problema más de los profesores de cátedra, que hay que brindarles la oportunidad de que puedan desarrollarse y desempeñarse en esa misión de la universidad, que es ser una universidad investigadora que resuelve problemas regionales y nacionales, ya también internacionales, pero bueno. Gracias, profe.
Y para complementar eso que usted dice, es muy importante hacer conciencia en los profesores de cuando la profe decía que lo más importante que nosotros hacemos en el aula es enseñarles a pensar a los estudiantes con un método, cómo pensarnos como profesores que no investigamos y no sabemos cómo construir un método para ese proceso que desarrollamos en el aula. Entonces esto es un poco la reflexión alrededor como lo decía la profe, no es ser investigadores con proyectos reconocidos en Colciencias, etcétera, no es solo eso, sino investigar alrededor de lo que hacemos en el aula y cuál es el método mediante el cual construimos conocimiento con los estudiantes y cuál es el método con el cual se ha construido la ciencia que nosotros trabajamos. Esas son reflexiones que como profesores son importantes. Y ese método, ya ahí hay investigación involucrada, entonces es muy importante reflexionar alrededor de esos asuntos. Profe, tenemos otra pregunta. Nos dicen, si vemos a los estudiantes como unos consumidores que demandan unos saberes de una institución, ellos como consumidores tienen diferentes deseos, entendiendo el deseo como la forma particular en que un individuo, acorde a sus gustos y preferencias, satisface unas necesidades. Nosotros como docentes, en su mayoría de cátedra, ¿cómo satisfacemos esas necesidades si en la mayoría de los casos no los conocemos? Y además la universidad solo nos concede 1 hora semanal para atender a los estudiantes. El tema de los profesores de cátedra, profe. Sí, vea, es que en la palabra del estudiante como consumidor, a mí pues me parece, no sé, de todas maneras pues estamos en una facultad de ciencias económicas y ustedes pues tienen ese lenguaje ciertamente incorporado porque es el lenguaje que ustedes manejan, pero mire, uno debe tener en cuenta los deseos de los estudiantes, por supuesto. Porque ahí decíamos en el currículo que lo más importante era ayudarle a construir el proyecto de vida al estudiante, de acuerdo que a su intencionalidad, a sus gustos y a sus deseos. Pero mire, si el estudiante está en la Facultad de Ciencias Económicas y los profesores de cátedra también, ya hay unos deseos que se encuentran, ¿cierto? Tienen una intencionalidad y tienen una misma perspectiva en la vida. Entonces, eso es bien importante porque ya hay un encuentro. Nosotros debemos conocer a los estudiantes, claro que sí, pero es muy difícil, no solamente que tengan 1 hora solamente de atención a estudiantes, sino porque los grupos a veces son muy numerosos, y en la facultad de ustedes tengo la percepción de que son demasiado numerosos. Entonces, la invitación aquí, que es una realidad, porque los estudiantes son los dueños de la comunicación. Ellos pueden escribirle a usted en un correo o en un chat, lo pueden identificar y en fin, porque ya es un asunto bien generalizado y es lo importante de las comunicaciones ahora, que no son un medio masivo, sino que ya es un medio individual de 1 a 1, que es el gran cambio histórico ahora con la era digital. Ahí sí los podemos conocer a los estudiantes en su individualidad. El problema es el tiempo. ¿Quién me va a pagar a mí el tiempo para yo atender a 60 estudiantes en un semestre o a 120? Hay profesores que tienen, esto también es muy discutible porque hay profesores que tienen hasta 7 cursos. 7. ¿Cuántos estudiantes tienen? ¿Cuántos eventos evaluativos tienen? O sea, ahí no hay una relación de calidez con los estudiantes, ahí hay una estandarización que va en contra de la calidad. O sea, uno como profesor de tiempo completo, porque los hay, y de cátedra, no puede tener 300 estudiantes, así quiere sea su voluntad, porque ¿cómo los va a conocer? No hay forma. La invitación es a que en la planeación los encuentros sincrónicos sean de menos tiempo, de 1 hora, ¿cierto? Y ya esas otras 3 horas que eran presenciales se vuelvan asincrónicas y se vuelvan de una relación, más esas otras horas que pagan de atención a los estudiantes para poder planificar todas esas horas y decir a qué horas, en qué momentos y qué conversación y qué producto va a tener el estudiante para yo relacionarme con ellos, para que los
profesores tengan más horas de la relación directa con sus estudiantes que la relación que tienen ahora, que es una relación masiva. Ese es el gran cambio en la planeación. Y eso tiene que ser un asunto concertado, porque si uno no hace una comunicación con sus estudiantes para concertar las horas de encuentro, no sincrónicos, sino las horas asincrónicas, cuando recibo, cuando contesto, porque es que si yo me demoro 2 o 3 días para contestar un correo, por ejemplo, ya el estudiante ni se acuerda que le mando eso, porque el tiempo de ellos es ya. Entonces, esa otra distribución de los tiempos, rebajarle a la sincronía y rebajarle a la sincronía y aumentarle a la asincronía en los términos de los tiempos que se tienen planeado para desarrollar unos métodos y unos conocimientos. Es bien importante hacer la reflexión y en este semestre tomar las determinaciones necesarias para esa distribución de los tiempos, que no puede ser igual a la presencialidad. Eso tiene que ser absolutamente diferente. Gracias, profe Villa. Bueno, aquí hay otra pregunta. Primero, una felicitación. Dice una profesora que felicitaciones a la profe Elvia María, me ha tocado el alma con esta magistral forma de compartir sus saberes. Gracias por romper el paradigma de la rigurosidad curricular puesto en boga por la pandemia y gracias por integrar el arte de la poesía en su metodología de enseñanza. Y ahora sí una pregunta. ¿Qué tal? Profesora Elvia María, al hablar de la investigación y la exploración científica, por lo general se representan ejemplos aplicados a las ciencias sociales o a las ciencias naturales. ¿Cómo se podría armonizar la parte reflexiva desde otras disciplinas como las matemáticas o las leyes para enseñarle a pensar a los estudiantes y para crearles la necesidad de aprendizaje para su proyecto de vida? Me hace el favor y me vuelve a repetir la pregunta. Sí, profe. Que al hablar de investigación y exploración científica, por lo general se representan ejemplos aplicados a ciencias sociales o naturales. ¿Cómo armonizar esa parte reflexiva desde otras disciplinas, como matemáticas o leyes, para enseñarle a pensar a los estudiantes y crearles la necesidad de aprendizaje para su proyecto de vida? Sí, vea, por ejemplo, leyes, esa me encanta porque la base es la hermenéutica. La hermenéutica es casi que el método de las ciencias del derecho. Entonces, y la hermenéutica es un proceso de interpretación y hay escuelas jurídicas de interpretación de las leyes. Entonces, cuando yo le estoy enseñando, si yo por ejemplo, leo a Gadamer como abogada, pues yo no soy abogada, pero sí he dado clase bastante por el concepto de hermenéutica que yo manejo. Entonces, hay una conversación. La hermenéutica lo que hace es constituir una forma de pensamiento. Esa constitución de esa forma de pensamiento es para la formación del ser en su individualidad, la elaboración de su propia imagen en el transcurso de la historia. Entonces, las reflexiones, por ejemplo, con el derecho, son reflexiones de formas de estar en el mundo, a partir de la justicia, a partir de la norma, a partir de la costumbre. Entonces, esa comprender, interpretar, tener prejuicios, analizar, comparar, el derecho comparado, todas esas formas de proceder, la hermenéutica, te dan a ti una forma de pensamiento y hay múltiples ejercicios para eso y hay estrategias didácticas, por ejemplo, el seminario, el estudio de casos, el derecho se estudia mucho a partir de casos y los casos ya resueltos son interpretados o estudiar las jurisprudencias, tanto la prudencia pues, del juez. Esas son actividades bien importantes que se pueden involucrar para no estudiar simplemente leyes y dar los resultados de las leyes. Además, hay muchas películas que se basan en la enseñanza del derecho o en juicios, todo este tipo de otros discursos que se pueden llevar son bien interesantes en el derecho.
en las lógicas, en las matemáticas está en boga es el desarrollo del pensamiento lógico desde las matemáticas, y ahí hay una serie de actividades lúdicas que son juegos lógicos para despertar los intereses de los estudiantes en todos estos procesos deductivos de la lógica matemática y de las formas de pensamiento y de operatividad de las matemáticas. Yo pienso que si uno es profesor y no tiene un acercamiento con la investigación propiamente dicha, sí puede leer la historia de la ciencia que está enseñando, sí puede leer los procesos, la epistemología de la ciencia en que yo estoy enseñando, y eso me puede dar a mí formas de pensamiento, porque si yo soy cualquier profesional de cualquier área del conocimiento, yo ya tengo empíricamente constituido una forma de pensamiento, que es lo que nos hace estar en un campo del conocimiento específico. Entonces, hay ejemplos, hay estrategias didácticas para poder llevar esos métodos a los espacios de encuentro con los estudiantes, sean físicos o virtuales. Gracias, profe. Aquí hay una pregunta. ¿Será que los estudiantes que se presentan a nuestra universidad tienen claro que se presentan a una entidad que tiene una vocación investigadora y no una vocación orientada específicamente a la formación para el ejercicio laboral? Pues seguramente no saben porque no tienen la información precisa, pero esa es la actividad que tiene que hacer la universidad cuando hace ¿cómo es que se llama eso, Marta? Cuando los estudiantes entran se les hacen Las inducciones. las inducciones, exactamente, las inducciones. En las inducciones hay que explicarle qué es la Universidad de Antioquia, cuál es el objeto. Es que mire, y a los profesores hay que darles el estatuto general para que lo puedan leer y lo puedan debatir, discutir, incorporar o cambiar si lo desean. Pero nosotros le debemos decir a los estudiantes que la Universidad de Antioquia es una universidad investigadora, no solamente forma profesionales, va mucho más allá de esa formación. Hay que generar, al menos en la Facultad de Educación, cuando yo fui la decana, en la inducción nosotros le explicábamos claramente qué era la universidad, cuáles eran los propósitos de la universidad, qué era la universidad como universidad investigadora, y les informábamos sobre la forma como se hacía la docencia en la facultad, para que ellos pudieran discutir con los estudiantes, con los profesores eso. Pero no puede ser solamente el primer día de clase, porque es el primer día de llegada a la universidad de inducción, porque son personas muy jóvenes. Y llegan de otras formas de hacer clases y de pensamiento muy distintas. Entonces eso tiene que ser una conversación permanente con ellos, y hay que hacerles tomar conciencia de que la universidad es una universidad investigadora y que va a formar más investigadores que profesionales, que por tener esta forma de pensamiento podrán también trabajar como la profesión que la están produciendo en sus relaciones cognitivas y de modificación, pero hay que hacerlo consciente y hay que comunicarlo y hay que trabajarlo bastante, y eso también depende de cada uno de nosotros como profesores, llevar el currículo explícitamente a las aulas de clase, no hacerlo en una forma oculta para que explicitarlo. Ok, profe. Nos preguntan, ¿será que se puede pensar en un currículo que sea una mixtura entre racional y crítico? ¿O son proyectos ontológicamente opuestos? El asunto es que cuando hay una tesis y una antítesis, también hay una síntesis. Y en la síntesis hay asuntos que vienen, que han sido asuntos de progreso y que se anudan a esa síntesis. El que tiene el currículo racionalista y moral que tiene de importante, pues yo pues creo que está totalmente pasado de moda. Ponerse uno a repetir una gran cantidad de conocimientos que otros han, particularmente en mi concepción, eso ya está pasado de moda. Pero yo puedo hacer unas sinergias. ¿Por qué? Porque algo tienen que saber los estudiantes.
se tienen que acordar de algunos conceptos que les son propios, pero ellos no se van a acordar porque lo repitan, sino porque lo interiorizan y cognitivamente abren un espacio para eso. Entonces, de ahí empieza todo el currículo práctico. Yo pienso que del currículo racional, por ejemplo, del currículo moral, que es una irracional, que es el clásico, o sea, el modelo educativo tradicional, hay unos asuntos bien importantes, que es el concepto de un profesor, pero más antiguo es que los estudiantes y los profesores conversan. En algún momento de la historia se empezó a hacer que el profesor hiciera monólogos, entonces ahí hay un problema bien importante para discutir, porque la palabra no debe estar en el profesor, sino que debe estar en el estudiante, porque él es el que necesita saber, entonces necesita conversar con el estudiante. El currículo por procesos va dejando atrás el currículo racional. Pero es que el currículo por procesos no solamente ve el resultado, sino que ve el proceso. En cambio, el currículo racional, tecnológico y técnico, lo que ve es el resultado. Hay cosas importantes ahí, porque todo eso es la escuela conductista. La escuela conductista trajo los computadores, trajo los exámenes de múltiple selección, trajo los laboratorios, trajo muchos medios de comunicación al aula. Esto como medios siguen y son importantes, pero la concepción de base de tener que repetir y que todo el mundo haga lo mismo y se estandarice es un asunto con el que yo no estoy de acuerdo. En el currículo práctico ya es un proceso que es un avance muy grande, porque es que mire que hay estudiantes que pierden un examen, pero en su proceso y en el seguimiento que uno le tiene, uno se da cuenta que el estudiante sí aprendió, que el estudiante no es una nota o que no es una calificación, sino que es una persona que está aprendiendo, y hay otras evidencias que me muestran a mí que el estudiante sí ha modificado su forma de pensamiento, que ha mejorado en el proceso de intelectualidad, en el proceso de resolver problemas. Entonces, yo soy el profesor y yo tengo la autonomía de poder decir que la persona sí es capaz de hacer algo y lo puede hacer, así le haya ido mal en un examen, así haya tenido otros problemas, porque ahí es el asunto del proceso. Para mí el mejor currículo es el currículo crítico de reconstrucción social, de investigación, pero no es que sea para mí, sino que ahí van las teorías curriculares. Ese es el currículo de punta. Entonces, ¿por qué vamos a diseñar nosotros un currículo de hace 100 años? Pues yo me resisto a eso. Ahora, en este currículo crítico de reconstrucción social, de investigación en el aula, el currículo comprensivo, el currículo de solución de problemas, hay cosas que vienen de las otras formas de currículo y de las otras modelos educativos, y lo importante es nosotros tener nuestra propia forma de hacer las cosas. No que porque es que en Finlandia, resulta que en Finlandia trabajan por proyectos. En Finlandia a los niños no les hacen exámenes, a los niños en primaria no les hacen exámenes. Los salones de clase son una estética absolutamente distinta. Entonces, que les va muy bien en los exámenes, pues porque sí, pero no es el objetivo de ellos presentar exámenes ni estandarizar pruebas. Cogemos de cada modelo lo que a la política de turno, a la política de turno, no por ser mujer, sino porque es la política de turno, le interesa para determinados asuntos, que siempre son asuntos que están ahí como ocultos. Entonces, la universidad tiene la capacidad de hacer sus propios diseños curriculares, como los hace, que son creativos, y no tiene que tener un modelo específico ni seguir estandarizado ninguno, sino que va construyendo y lo construye en sacando lo que ha dado el resultado y lo positivo de cada uno de la historia del currículo anterior. Entonces, puede en definitiva
pueden haber cosas interesantes de un modelo que llegue a otro, pero si vamos a crear un híbrido, le ponemos un nombre distinto, lo ponemos a una experiencia, lo evaluamos porque somos profesores investigadores y vamos viendo qué da resultado y cómo se va mejorando, pero siempre con el proceso, no con el resultado solamente, sino con el proceso, que es lo que le da a uno las indicaciones, los indicios para poder tomar decisiones. Ok, otra pregunta nos dicen, he entendido que esto de la formación virtual es sinónimo de personalización. ¿Es válido personalizar la formación en aras de fortalecer la calidad de la formación educativa, académica, perdón? Sabe que esa es una reflexión bien importante porque es una tensión. La mayoría de las personas creen que con la virtualidad, primero creen que la virtualidad es más fácil, es más barata, cuando realmente es más difícil y es más costosa. Costosa no es solamente en los materiales que deben construirse para estar ahí, porque tiene que ser una cosa absolutamente estética, absolutamente entretenida y divertida. Uno, para que a uno le pongan un PowerPoint con un libro, con la página de un libro para leerla, pues eso es antipedagógico. Entonces, todos los recursos, todo lo que nos enseña, por ejemplo, de arroba para hacer son cosas bien bonitas, bien diferentes, porque tienen que ser atractivas, porque mucha gente tiene ya todo este tipo de cosas en la nube. Entonces, es una competencia muy, muy grande. Entonces, por un lado, creer que esas masificaciones van a estar ahí, pues hay muchos cursos MOOC que están ahí, los puede ver cualquier persona, son gratis porque no tienen créditos. Entonces, si no tienen créditos, ¿para qué los va a ver un estudiante? Si no se le van a hacer reconocidos, pues no tiene una intencionalidad, el que quiera verlo muy bueno y que sea mejor porque vio ese curso, pero si no tiene unos créditos que se reconozcan dentro de la universidad para verlo, va a ser muy difícil. Entonces, esa tensión entre lo masivo y lo individual es un gran sistema de reflexión. Yo creo que los estudiantes, al menos en mi caso, cuando se dan cursos virtuales, se acercan más y es una contradicción porque están más lejos, no están conmigo en mi aula de clase. Entonces, por estas tecnologías de la información y la comunicación, yo creo que acercan a los individuos, porque la comunicación es de uno a uno, no es masiva. Entonces el problema, vuelvo y repito, está ahí, porque el estudiante se le acerca. El estudiante en un correo donde no está presionado por otro grupo es capaz de manifestar sus sentimientos, o a veces contarle a uno algunos problemas que uno puede o no ayudarle, pero esa intimidad de la comunicación de uno a uno lo hace fuerte y lo hace personalizado. Ya uno, por ejemplo, si el trabajo es digital, uno le tiene que hacer los comentarios ahí digital y se lo manda al estudiante. Y ese estudiante tiene los comentarios ahí ya ahí en su base de datos y los puede organizar o no organizar, pero ya hay un registro bien importante. Lo hay cuando uno le lee un trabajo al estudiante a mano, claro que también lo hay, pero está el trabajo no está fijado, ese texto no está fijado. Yo quiero que ese concepto de texto fijado lo profundicemos mucho más porque ahí se queda la historia y puede volver en cualquier momento a él. En cambio, cuando las cosas son físicas, la mayoría de las veces las deshacemos por muchas causas. Entonces, si yo estoy en una corriente donde estas formas son más personalizadas, son más el sujeto, la relación de comunicación entre los sujetos, más de acercamiento en la voluntad del estudiante, porque hay estudiantes que no les interesa y como aquí sí es un asunto de libertad, entonces yo pienso que se le puede ayudar también mucho más cuando es un asunto individual. Lo que pasa es que vuelve y juega. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros para dedicarle a los estudiantes, cierto? Y obviamente el tiempo está en el plan de trabajo y el tiempo está en la vida diaria y siempre estamos por encima de lo que se planea en los microcurrículos y en el plan de trabajo. Entonces eso es una discusión bien importante. Profe, y para agregar ahí que en las discusiones más recientes sobre ambientes virtuales de aprendizaje se está tratando de sacar un poquito lo de educación a distancia, porque la sola palabra ya separa. Y la idea
que se tiene en estos momentos con estos ambientes virtuales es de acercar, no de separar. Entonces, eso de la distancia va generando un ruido que se espera que no sean estos procesos, al menos cuando se conciben desde la enseñanza y el aprendizaje. Profe, otra pregunta. Pienso que para el diseño del microcurrículo se tendrá que tener en cuenta necesariamente el aspecto profesionalizante, es decir, el escenario requerido por la sociedad en esa dinámica de mercado que, quiera sea o no, es la que mide intencionalmente una sociedad de mercado. Sin embargo, también entiendo que es preciso trabajar desde el nivel cognitivo del estudiante, desde una mirada problematizadora. ¿Cómo obtener un nivel de equilibrio entre estos dos enfoques? Sí, el asunto es esa tensión, pero si usted le enseña a solucionar problemas, obviamente con los conocimientos que necesita para ir a un espacio laboral, si usted le enseña a resolver problemas, le está enseñando mucho más que enseñarle cómo se trabaja solamente en un oficio, ¿cierto? Solamente en un desempeño, es decir, usted tiene que desempeñarse de esta manera, tiene que desempeñarse de esta manera en una clasificación de profesionales, o sea, obviamente hay un perfil del egresado y sobre ese perfil se trabaja, pero no es llevar ese perfil a cada asignatura como resultados de aprendizaje, que es lo que está exigiendo el ministerio con el acuerdo 02. Eso yo pues me resisto a eso. Hay que hacer, claro, un equilibrio, pero lo fundamental es enseñarle al estudiante a resolver problemas. Si él es capaz de resolver problemas, los conocimientos están en la red y va a ir a la red a mirar qué conocimientos necesita para resolver ese problema. Y lo importante no es los conocimientos para resolver problemas, sino qué conocimientos es capaz de seleccionar y cuáles son capaces de transformar para solucionar problemas. Y más aún, no tener el espíritu de que va a ser un empleado, sino de que él mismo puede hacer algo para crear alguna cosa y poder tener su proyecto de vida ahí alrededor, que es lo que se está viendo ahora, que hay personas que con un apps que descubran y a mí ese ejemplo me gusta mucho porque es un ejemplo como los escritores. Usted como escritor escribe un libro y vive de las regalías del libro. Si el libro es un libro que tiene la fortuna de poderse comercializar en todo el mundo y no tiene que tener un puesto de trabajo. O sea, el asunto no es reducir la formación de los estudiantes en la universidad a un puesto de trabajo, es a un puesto laboral de trabajo, sino crearles una mente mucho más amplia, de mucha más imaginación, de mucho más de resolución de problemas, que pueda aportarle a una empresa, se va a trabajar allá, o pueda él elaborar su proyecto de vida independiente de tener que tener un jefe, por ejemplo. Pero ya eso es un problema de vida de cada quien, de su personalidad y la forma como lo puede hacer. Pero hay que poner a conversar esos dos asuntos, pero siempre recordando que la universidad es una universidad investigadora. Profe, aquí nos hacen una pregunta que es importante aclararla porque nos dicen, ¿por qué la universidad no tiene un plan educativo institucional? ¿Estamos en mora o no se ha considerado pertinente? O sea, aclarar que no hay un documento que se llama Proyecto Educativo Institucional todavía. En estos momentos hay un proceso de construcción, pero que la universidad sí tiene un plan educativo. Profe, ¿nos explica ese asunto? No, yo no creo que la universidad tenga ningún plan educativo. Lo que la universidad tiene es un estatuto general. Tiene un estatuto general, un estatuto de profesores, un estatuto de estudiantes, un estatuto de profesores de cátedra, una gran cantidad de normatividad, pero no tiene un proyecto educativo institucional. Y con la norma ahora se dice es que el proyecto educativo institucional o lo que haga sus veces, lo cual me parece pues un asunto de falta de claridad total, porque es un proyecto educativo institucional. Cuando nos dieron la calidad hace 10 años, claramente decía la Universidad de Antioquia no tiene un proyecto educativo institucional, pero tiene, y pone todas las normas que tiene, todos los reglamentos y todos los estatutos que tiene, que eso le da claridad
en su norte, porque tiene un plan de desarrollo, tiene una misión, tiene una visión, está trabajando intencional y acertadamente en la investigación, la docencia y la extensión. Esta universidad es en muchos aspectos la mejor universidad de este país, en muchas áreas del conocimiento, en otras es la segunda, cuando más la tercera, pero nosotros estamos casi siempre la nacional y la de Antioquia como las mejores universidades de este país. Entonces, no tiene intencionalmente eso escrito en un proyecto educativo institucional. Lo están haciendo en este momento, entiendo, haciendo discusiones para su construcción. Vamos a ver cómo se acaba de discutir, qué nos van a presentar, cómo vamos a hacer entonces toda esta discusión, pero realmente la universidad por escrito no tiene un proyecto educativo institucional, tiene un estatuto general. Dirán entonces qué hace las veces de proyecto educativo institucional, es lo que uno oye por ahí, pero en la discusión eso no son lo mismo, un proyecto educativo institucional es muy distinto. Además, para uno discutir las políticas curriculares de la universidad o las políticas educativas de la Universidad de Antioquia, hay muchos que no quieren hacer esa discusión, que no les parece que porque un modelo encierra unas políticas son limitantes. Entonces, todas esas discusiones hay que darlas, pero lo claro es que no tiene un proyecto educativo institucional en este momento. Parece ser que está en construcción, según dicen desde la Vicerrectoría de Docencia. Miraremos qué producto sale. Bueno, profe, aquí nos preguntan, una de las ideas que se planteó en la presentación de hoy fue el soporte de una escuela de pensamiento. Sin embargo, se puede observar profesores con diversas formas de conocer la realidad y aplicar la investigación. Esto tiene implicaciones en el proceso formativo de los estudiantes, es decir, que podría generar confusiones en su ser. ¿Sería necesario tener una sola idea de la disciplina como institución? ¿O es positiva esta diversidad? No, a mí me parece absolutamente positiva la diversidad. Las ciencias no se construyen de una sola manera, ni una sola ciencia se construye con un método específico. Me parece que entre más formas de pensamiento hayan entre los profesores y que los estudiantes puedan acercarse a toda esa diversidad de pensamientos, mucho mejor. Me parece que debemos seguir trabajando mucho sobre la libertad de cátedra, sobre la libertad de pensamientos, sobre la diversidad de pensamientos, y eso es la unión que nosotros tenemos como profesores en la diversidad. El hecho es que hay que respetar esas formas de pensamiento diferentes, pero entre más, mucho mejor, me parece. Profe, vuelven sobre lo del proyecto educativo. Según su óptica, ¿es necesario tener SPI? Sí, yo sí creo que se debe hacer un proyecto educativo institucional y dentro del proyecto educativo institucional mirar cuáles son las políticas curriculares y no tenerle miedo a esa discusión. Puede que no nos pongamos de acuerdo, pero deben haber unas políticas curriculares. Lo que pasa es que las políticas curriculares no puede ser una, sino que debe haber un fundamento esencial de los asuntos. Y hay cosas que ya se dicen, uno se pone a leer todos los programas de pregrado de la universidad, de los documentos rectores, y hay muchas cosas que uno puede deducir que son comunes, lo que pasa es que se llaman de una manera distinta. ¿Por qué se llaman de una manera distinta? Porque no hay una formación pedagógica, didáctica, curricular, que es normal entre profesores universitarios, porque son de otras ciencias, pero debe haber un lenguaje que sea no un lenguaje único, sino el lenguaje que es de la pedagogía, la didáctica y el currículo en sus fronteras de conocimiento, no desde el pasado, como nos lo están haciendo ver ahora como resultados de aprendizaje, sino en las fronteras del conocimiento. A mí me gusta mucho el debate y la discusión. Creo que la universidad debe tener un proyecto educativo institucional y creo que con todos los intelectuales que hay en la universidad podemos establecer una conversación para mirar cuál es el horizonte y deducirlo obviamente del Estatuto General. Y si no nos gusta el Estatuto General, pues cambiarlo, hacer toda la asamblea necesaria para cambiar y transformar lo que haya que transformar, con paros incluidos y todo eso. Pero bueno, ahí es la discusión. Otra pregunta. ¿Cómo resolvemos la tensión entre la idea de que hay unos jóvenes deprimidos, en soledad, supeditados a interacciones con pantalla que no favorecen el desarrollo emocional,
y esta cruzada por la idea de que una educación virtual, más pantallas, es mejor. Vea, yo no creo que ni la una ni la otra sean mejores. Obviamente, pues la presencial puede ser de mejor calidad porque la hemos hecho más tiempo, la hemos pensado más y nos gustan los espacios en los que vivimos en la universidad, los extrañamos a los estudiantes. Ahora, yo pienso que en este asunto es bien particular cómo se desempeña el profesor y qué relación tiene el profesor con sus estudiantes. Lo que pasa es que nosotros como profesores, pues tampoco somos los psicólogos, ¿cierto? Entonces, todo este tipo de emociones en las personas y de estados, pues, de indignidad y de escasez, la universidad es un espacio donde los estudiantes pueden disfrutar muchas cosas, no solamente los libros y la compañía, sino el mismo espacio, la recreación, en fin, o sea, es un espacio para ellos y para su disfrute. Además, porque los espacios aquí en esta ciudad son muy pequeños, inclusive los de los profesores. La mayoría de los profesores viven en apartamentos muy estrechos, entonces eso condiciona mucho. Además, el sentido de tener que tener una autoridad que le esté diciendo a uno salga, con nuestro pensamiento de resistencia, eso siempre nos va a perturbar. Hay que acompañar las emociones de los estudiantes y hay que conducirlos a las personas expertas en trabajar esos asuntos. Hay que, como dice y ha dicho el rector, el estudiante que no ha podido seguir estudiando se le va a recibir en el momento en que iba, ¿cierto? Eso se lo he oído yo al rector, son las garantías y seguramente pues hay que confiar y se va a cumplir. Hay que acompañar a los estudiantes. Yo he visto profesores que han llamado a estudiantes y los han identificado y si no tienen pantalla les mandan el correo de su propio bolsillo, todos los documentos que deben y ponen de su propio bolsillo la llamada para hablar con ellos y poder discutir y todo para que los estudiantes no estén abandonados en estas circunstancias tan tristes para estas relaciones. Yo pienso que con la pandemia la universidad debe poder hacer cursos presenciales y cursos virtuales y el estudiante que quiera coja el curso como quiera y que haya una libertad, o sea, que no tenga que haber, por ejemplo, el programa de contaduría virtual y el programa de contaduría presencial. Sí, claro, que haya un programa virtual y un programa presencial, pero si yo estoy en la presencialidad y quiero ver un curso virtual, pues que me lo permitan ver, que sean flexibles en eso. Ahora, si yo que es lo peor, por ejemplo, si yo estoy en la virtualidad y quiero ver un curso presencial, que también lo pueda ver, o sea, que coexistan las dos modalidades. Eso me parecería fascinante para que el estudiante escoja lo que el estudiante quiera ver. Cuando yo era directora de regionalización en el suroeste, habían estudiantes que se querían venir a Medellín y tenían la posibilidad de ver algunas materias y habían profesores que decían que no podían porque el examen que presentaron para la universidad era de un menor puntaje. Entonces, porque sacaron 52, 53, no tienen derecho a venir a la universidad a ver una asignatura, pero ¿por qué? O sea, es que el examen debe ser clasificatorio, no debe ser eliminatorio. O sea, hay muchas personas que se quedan por fuera viendo cupo en la universidad y no pueden entrar a la universidad porque el examen hace un corte. Si yo voy a ofrecer, mire, a eso se ve mucho en regiones, ofertan, por ejemplo, psicología en Puerto Berrío y ganan 3 el examen, pero en Pretado 50. ¿Por qué no admiten los 50 y vemos a ver cómo organizamos que puedan seguir aprendiendo? O sea, ¿por qué debe haber un corte? El corte es cuando llene el cupo y ya. Pero bueno, esos ya son asuntos más normativos que de otra cosa, pero yo creo que no por presencial un programa tiene calidad y no por virtual un programa no tiene calidad. Yo pienso que hay que ir mucho más a sus indicadores, a sus relaciones, que deben coexistir las dos modalidades y que el profesor si quiere hacerlo virtual lo haga, y si el profesor lo quiere hacer presencial lo haga, si el estudiante quiere coger virtual lo haga y el estudiante quiere coger presencial lo haga. Ya se sabe que hay muchos colegios privados en Medellín que van a tener un curso, un grupo virtual. 3 décimos presenciales y 1 décimo virtual, porque como ya está tan lleno la nube,
de todo el material que están produciendo los profesores, entonces ya hay suficiente material para poder hacer eso virtual, que es uno de los asuntos positivos de esta virtualidad como nos cogió de sorpresa. Pero deben existir todas las modalidades y que los estudiantes escojan la que quieran hacer y los profesores también en su libertad de enseñanza y en su libertad de aprendizaje. Y no toda la carrera, sino unas materias las que quieran. Profe, vamos a ir cerrando porque ya se acercan las 2 horas. Muchas gracias por esas reflexiones. En los chats hay muchas felicitaciones, muchos agradecimientos. Vemos a los profesores muy inquietos y muy motivados con estos espacios de formación en pedagogía, didáctica, currículo y todos los asuntos que estamos trabajando, porque se siente una necesidad de discutir estos asuntos y porque el ser profesores y profesores universitarios de algún modo nos convoca a hacer estas reflexiones. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, por estar en este espacio con nosotros. Las 2 próximas semanas seguimos específicamente con los profesores de contaduría discutiendo aspectos mucho más detallados, pero damos todas las gracias a los profesores de la facultad que nos acompañaron y también les agradecemos a ustedes por participar y por todas sus preguntas y todas sus inquietudes. No sé, profe, si quiera cerrar con algo más. No, como siempre, darle las gracias a ustedes por la invitación, a los profesores y a las profesoras por escucharme. Ahí está mi correo electrónico, los que quieran acercarse más y preguntar más y los acompañamientos que yo pueda hacerles. Con mucho gusto siempre estaré dispuesta a conversar, a debatir, a discutir y bueno, a resistir con estas normas que nos vienen tan perturbadoras. Yo les agradezco mucho siempre el espacio para conversar que me gusta tanto. Muchas gracias a todos por escucharme. Gracias, profesora. Muchas gracias, profesora Elvia María. Laura, ¿le puedes dar, por favor, habilitarle a la vicedecana el micrófono para ella darnos una información muy importante y despedir esta actividad? Creo que sí, pero no la encuentro conectada. Pero no la veo conectada. O está con otro nombre. Espérame un segundito. No, no está conectada. Ella me dijo que no podía habilitar el micrófono, pero sí, yo tampoco la veo conectada ni con vicedecanatura. Bueno, esperemos que ella me responda con qué nombre está. Mientras tanto, entonces quiero contarles que el día de mañana también el Comité de Currículo y Autoevaluación va a organizar, o vamos más bien a desarrollar un conversatorio sobre el decreto 1330, sobre registro calificado, y el acuerdo 02, que es sobre la modalidad de acreditación en alta calidad emitido por el CESU, al cual están entonces cordialmente invitados. Hoy la profesora Elvia María, cuando nos habló de las 4 teorías del currículo, pues nos mencionó en algo estas dos normatividades, y creo que es muy importante que podamos entonces mirar estos aspectos. Todos están cordialmente invitados. Ojalá la profesora Elvia María nos pueda acompañar y pueda darnos también sus opiniones en relación a este tema. La profesora Jenny dice que va a salir y vuelve a entrar. De nuevo, entonces, muchísimas gracias a la profesora Elvia María por compartir todo su conocimiento y toda su experiencia, por tener esa disponibilidad para acompañarnos en la Facultad de Ciencias Económicas. Y bueno, yo sé que a todas las personas que le solicitan su acompañamiento,
Ha sido una experiencia muy linda. Vemos entonces muy buenos comentarios de nuestros profesores y aquí públicamente entonces, además de felicitarla, pues como comprometerla para que nos siga acompañando de pronto con otras actividades en este sentido, porque sé que ha sido muy beneficioso para nosotros los profesores. Laura, ya la profesora Jenny se conectó. Aquí ya aparece. Listo, yo creo que ya. Profe Jenny, bien pueda. Listo. ¿Sí me ven? No, todavía no. Ok. Muy buenos días. Si me pueden habilitar el Y video. Camilo, me haces el file, la pones como coanfitriona. Yo la puse como panelista, pero no puede prender Gracias. la cámara. Bueno, en términos generales agradezco mucho la asistencia de todos los profesores, en especial a la profesora Elvia María, de quien nos aceptó esta invitación de hacer estas conversatorios y capacitaciones y reflexiones sobre la parte de aprendizaje, didáctica y enseñanza desde la virtualidad y empezar a hablar sobre currículo, porque consideramos en la facultad que es importante y aparte de que usted ha sido una asesora permanente en la facultad con ciencias contables, queremos como apropiarla para la facultad, si usted nos permite, para que nos continúe como haciendo esas reflexiones y que la intencionalidad realmente desde el consejo y desde el comité de currículo y autoevaluación es que empecemos a conversar todos el mismo lenguaje y tengamos claridades sobre ciertos aspectos. Si la profesora me permite, posteriormente hablaría con ella para que estos encuentros que han sido gratamente bien recibidos por los profesores lo podamos hacer de forma más permanente. Obviamente nos sentaríamos con la profesora María Isabel, Elvia María González, con Marta y con el currículo, a ver qué otras estrategias hacemos para seguir, digamos, llevando el mensaje de toda esta parte que nos interesa y que debemos de empezar a reflexionar como universidad. Todos esos temas que han hablado del PEI, de currículo, de crédito, bueno, y que mañana, cuando salí y volví a entrar, la profesora Marta la está invitando para el conversatorio mañana, que vamos a tener a las 10 de la mañana, sobre el registro, sobre el decreto 1330 y el acuerdo del CESU 02, que el uno es de registro calificado, el otro es de autoevaluación. Vamos a hacerlo en términos de que nos va a acompañar la vicerrectoría, nos va a contar como los aspectos técnicos de la norma y abriremos un conversatorio en torno de ello, porque queremos dar ese pilar de discusión, porque si haya habido cambios y queremos como que todos los profes empiecen a permearse, allí está abierto a todos. Tenemos unas invitaciones especiales a todos los comités de carrera, a comités de autoevaluación, coordinadores de posgrados y por supuesto si la profesora Elvia María quiere participar y tener un pequeño espacio, porque la intención es empezar a construir y posteriormente la facultad desea hacer conversatorios propios de decreto 1330 y acuerdo del 02 del CESU, porque consideramos que hay temas de que retrocedemos como universidad y hay otras que pueden mejorarse en la forma de la implementación. Sí, y sobre todo porque somos una facultad que tiene muchos programas regionalizados y que ahí tiene pues como unas estructuras que pueden permear la parte de acreditación. Agradezco inmensamente la participación de todos. Vuelvo sinceramente con la profesora Elvia María con sus agradecimientos, profesora María Isabel que nos ayuda con toda esta parte de apropiarnos y también terminar de concientizarnos, de empezar a hacer estas discusiones no solamente de la herramienta, la didáctica, sino sobre realmente el aprendizaje y la enseñanza, y por supuesto a la profesora Marta que siempre ha estado dispuesta desde el Departamento de Contaduría y ha empezado a irradiarlo en toda la facultad. No siendo más, son las 12. No sé si alguien más quiere decir algo, pero les agradezco infinitamente. Muchas gracias Vice, muchas gracias a todos. Pues de parte de nosotros no es más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Gracias también a Comunicaciones de la Facultad y de la
universidad, a UDI @ por este espacio, y les estaremos entonces comunicando las nuevas actividades que ya nos comprometimos todos a realizar de manera conjunta. Muchas gracias a todos por asistir, a los profesores, la vicedecana, la profesora Elvi y la profesora María Isabel. Nos estamos viendo entonces en un próximo espacio. Feliz tarde, que estén muy bien. Feliz tarde, hasta luego. Camilo, muchas gracias. Con gusto. Gracias, Camilo, Daniela, ¿te puedo y pedir un favor todos. de reforzar de pronto que nos envíen el video que la vez pasada no nos lo enviaron y apenas ahorita me lo vinieron a enviar? Ah, listo, yo hago esa observación ahí con UDI @. Por favor, y Para gracias. que lo editen rápido, no se demoren en mandarlo. Listo, por ti, y muchas gracias. Listo. Profe Marta, muchas gracias. No, a ustedes, Daniela y Laura, muchísimas gracias, y a Camilo. No sé si hay otra persona de la universidad. No, Pero profe, ya. muchísimas gracias por todo el apoyo. Un Profe, gusto. con mucho gusto, que esté muy bien. Que esté Bueno, muy bien. hasta luego. Chao. Chao.